Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El malestar de los necios y envidiosos está en no lograr que las acciones de bien se apaguen. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el costo de un plato típico. Entonces la idea será leer unos productos comestibles y hallar el precio total. Se plantea la solución en un programa de 39 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Vemos en la función ejecutar, línea 16 a 19. Esta función ejecutar recibe como parámetros la cantidad de productos que el usuario desea en su plato típico. Entonces vemos que recibe la cantidad de bocadillos de jamón, de queso, la cantidad de patatas, refresco y cerveza, ¿sí? Obviamente estos productos pueden variar. Entonces la idea es mostrar el resultado. Entonces, a partir de las condiciones planteadas en el ejercicio, simplemente se muestra por pantalla a través de la función nslog el cálculo total. Se supone entonces que se multiplica cada producto por su precio y la suma total será el valor a pagar por el plato típico. Le invitamos a visitar la tutoría plato típico en Turbo C. Allí se explica más detalladamente la instrucción de salida y el cálculo de operaciones. Aquí vemos entonces un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se define una clase, lo que hay que hacer es instanciar objetos de esa clase para usarla. Entonces, si usted instancia 5 objetos de alguna clase, esos 5 objetos serán diferentes entre sí, a pesar de que reutilicen la misma clase. Son diferentes ya que los atributos son distintos. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función. Entonces la interfaz la vemos entre las líneas 6 a 8 o entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como costo plato típico, seguida de 2 puntos, y hacemos referencia a la clase principal en ese objeto. Aquí se declararían los atributos de esta clase. En este caso no es necesario crear ningún atributo o variable de instancia, ya que el programa simplemente muestra el resultado. Pero si declaramos el comportamiento función ejecutar en la línea 7. Observe que para declarar funciones, primero se indica el nivel del método. Con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que se retorna, void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Entonces esta función ejecutar recibe como parámetros, ya vimos entonces, los productos comestibles. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Los parámetros van separados con 2 puntos. Con esto queda definida la interfaz. El compilador ya sabe la cantidad de espacio de memoria a reservar por cada objeto. Vemos la implementación entre las líneas 10 a 20, va entre las directivas @implementation y @end. Aquí damos nombre a la clase como costo plato típico, o hacemos referencia a ella, que ya se creó. Y internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Entonces, en la implementación vemos entre las líneas 11 a 15 una función llamada init. Este es el método constructor por defecto. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros.
El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no hay variables que inicializar, el constructor queda vacío. Este método se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, o sea en la línea 35, en la línea 35 vemos que se invoca el constructor. Ya con la función ejecutar y con esto queda lista la implementación, la interfaz y la clase costo plato típico. Para usar esta clase en otro archivo es más recomendable programar la interfaz en un archivo con extensión .h de la implementación, el otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos. Con eso se evita copiar y pegar toda la clase. Entonces ahora instanciemos objetos para usar esta clase. Entonces en las líneas 22 a 39 en el main, recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, línea 24 a 34, vamos a recibir por parte del usuario la cantidad de productos de su plato típico. Y ya solamente queda invocar la función ejecutar y enviarle estos valores. Para eso tenemos que instanciar el objeto. Entonces, en la línea 35 primero se crea un puntero de la clase costo plato típico con asterisco y le damos el nombre obj. Ahora hay que hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso instanciamos entonces este puntero. Primero se reserva memoria dinámica a la clase costo plato típico invocando a la función alloc, que reserva memoria dinámica, y una vez reservada esa memoria se invoca el constructor init. De este modo entonces se define la estructura de un objeto de la clase costo plato típico y el puntero apunta a este objeto. Ya podemos usar el puntero para invocar la función ejecutar, línea 36 entre corchetes, el puntero obj seguido de la función ejecutar y enviamos los parámetros separados con 2 puntos. Estos parámetros pasan por referencia, pues obj es puntero, y con esto el compilador salta de la línea 36 a la línea 16 y continúa con el programa. Por último, línea 37, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar el costo de un plato típico. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.